Nos encontramos en TGW, donde estaremos entrevistando a egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acompáñenos. Bienvenidos a TGW, la voz de Guatemala. Es mi radio, es su radio. Bien, aquí creo que va un pequeño secreto, porque yo me gradué varios años después de haber cerrado Pensum. Entonces ya tenía yo una edad mucho más, para decir joven, ¿verdad? Entonces no tenía tanta experiencia y recién me estaba graduando. Entonces empecé a pensar de que si tocaba puertas podría ser de que no tuviera la suficiente experiencia como para que me recibieran, y esto me hizo pensar que yo podía trabajar por mi cuenta. Entonces decidí emprender. Una mujer de 33 años que en ese entonces tenía, me gradué a esa edad y decidí emprender, a trabajar mi marca personal, y decidí también enfocarme en qué era lo que quería hacer. Y lo que me fascina, me apasiona, es la locución. O sea, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero me apasiona mucho la locución. Entonces, trabajar como emprendimiento me ha hecho pues tocar puertas, algunas se abren, otras no, pero también eso me ha permitido crecer. Y aquí tuvieron la confianza en mi servicio, y es así como estoy ya desde hace casi 10 años en TGW. Quiero contarles que en el segundo año de la carrera llevamos la clase de géneros periodísticos, y ahí el licenciado, mi catedrático, nos pedía que hiciéramos unas prácticas en los medios. No sé si ahora se hace de igual manera. Pues yo tuve la oportunidad de estar en Diario La Hora. Trabajé durante unos meses como practicante, y ellos pues como conocen el concepto de lo que es la juventud dentro del periodismo, ellos me dieron la oportunidad de estar en diferentes fuentes informativas. Cubrí Congreso, Palacio Nacional, tribunales, y pues terminó mi práctica laboral, que fue muy rica, muy enriquecedora, muy satisfactoria para mí y espero que también para ellos. Seguido asume la dirección el licenciado Gonzalo Marroquín, ¿verdad? Un hombre de periodismo, un hombre que de veras lleva, yo siempre digo, él lleva el periodismo en las venas y tiene una gran visión para capturar nuevos talentos. Él me manda a llamar preguntando si quería ser yo parte de la redacción de Diario La Hora. Por supuesto, dije un rotundo sí y acepté y trabajé con ellos. La fuente que me asignaron fue Torre de Tribunales, precisamente la tenemos aquí del lado derecho, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General y Ministerio Público, que eso estaba todo en la misma área. Y ahí entonces empecé a laborar en lo que eran los medios. Luego de pues, Diario La Hora, yo ingreso a lo que es Revista Polémica, ya no existe, el director era Rodolfo Móvil, era una revista grande, un formato tipo español, que tenía un contenido diferente, ¿verdad? Habían entrevistas, por supuesto, a funcionarios, pero no era la entrevista tradicional en su despacho, en su oficina, les quiero contar, sino que Chofo Móvil, que también era otro, porque ya no está con nosotros, era un profesional muy visionario y que le gustaba ir más allá de la noticia, nos pedía que esas entrevistas fueran en la casa de los funcionarios. Entonces eso era un reto bien grande, porque ¿quién va a mostrar a la esposa, a los nietos, a los hijos, a los perros, a los canarios? Cosa que es muy poco. Eso todavía se sigue haciendo en algunas revistas españolas. Entonces Rodolfo tenía ese formato. Era bonito, era un periodismo diferente, porque era un gran reto poder ir, pedir una cita, no a nivel laboral, en su despacho, en su oficina, con el ministro, sino ingresar a lo más íntimo, que era su hogar. De esa cuenta es que fuimos a la casa del presidente del Banco de Guatemala, del mismo presidente de la República, del vicepresidente, de varios ministros que tuvieron a bien recibirnos, abrirnos sus puertas, y las fotografías ahí están, ahí está el recuerdo. De ellos, pues me recuerdo al expresidente Gustavo Espina, él tenía 2 Shar-Pei, 2 perros a los que amaba, y verlo a él, abrazarlos y tomarse fotos con ellos. Por eso les digo, este fue un periodismo diferente. Se abre entonces ese campo, pero desafortunadamente la revista cerró, ¿verdad?
Y a mí la vida ha sido muy buena y me abrió oportunidad en Prensa Libre. En Prensa Libre estuve 8 años, empecé en revistas y suplementos, Revista Amiga, en los suplementos comerciales, y luego estuve un tiempo en lo que es Buena Vida. Y eso es mi paso en el periodismo. Fíjense que los 3 medios, la verdad, Diario La Hora con el licenciado Gonzalo Marroquín y Luis Marroquín, que también es otro hombre que ha formado talentos y muy capaz dentro del mundo del periodismo. Ellos tenían una amplitud, un criterio de que les gustaba esa sangre fresca, esa sangre nueva, porque ellos formaban esos talentos. Y ellos, además de ser unos grandes profesionales, son unos lindos seres humanos. Yo les tengo mucho cariño y mucho respeto. Pero Rodolfo Móvil, el director de la revista Polémica, me enseñó muchísimo. Y él daba oportunidad que nosotros propusiéramos, que fuéramos parte de la revista, no solo trabajadores, sino que tuviéramos ese sentido de pertenencia. Y Prensa Libre, por supuesto, es una universidad dentro del periodismo. Ahí pude conocer muchas personas, lugares, viajé mucho, ¿verdad? Ahí me fogueé, ahí tuve editores excelentes. Entonces no puedo decir uno de los 3, porque para mí los 3 medios que el universo me puso enfrente, pues me abrieron la oportunidad, y no solo a mí, sino vi a otros colegas que también pudieron crecer y desarrollarse. Creo que hay oportunidades en todos los campos, tanto en la parte de locución como en la de comunicación, pero de mi parte yo prefería enfocarme en la locución. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque locución es un abanico de oportunidades. Entonces decidí pues locución comercial, audiolibros, y que eso me ha permitido también ser actriz de radioteatro. Soy actriz de doblaje también. Entonces, cuando vieron que pues esas experiencias las tenía y las podía aplicar aquí en TGW, pero como docente, entonces se dio esa oportunidad de ser docente, ¿verdad? De compartir esas experiencias, conocimientos, habilidades con otras personas, ya sea que tengan conocimientos ellos previamente sobre locución y comunicación, o puede que no. Entonces aquí hacemos un abanico de conocimiento, tanto de locución como otras áreas de comunicación, y aquí es donde también no solo la locución, sino la docencia ha sido mi oportunidad laboral. Bien, repito, sí, me gusta pues la pregunta, y creo que sí hay oportunidades. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que hay mucha competitividad allá afuera. Y no solo entre nosotros los que podemos ser egresados, sino también los medios han ayudado a que no necesariamente debe haber una preparación académica para estar en un puesto. Por ejemplo, influencer. No es que esté mal, por supuesto que no, pero si no tiene una preparación académica, los medios tiene muchos seguidores, entonces los medios prefieren a esas personas. Entonces esa es la competitividad que hay allá afuera, con la que nosotros tenemos que, tal vez no luchar, sino que nos haga tomar conciencia de que si nosotros estamos preparados, fuimos a la universidad, estudiamos locución, periodismo, publicidad, cerramos la carrera de ciencias de la comunicación, debemos estar seguros de ese conocimiento y aplicarlo y buscar esas experiencias. Puede ser de que en algunas ocasiones sea ad honorem y otras no, otras sean bien remuneradas, y eso está bien también, pero entonces saber de que hay competencia, por supuesto, pero ¿qué puedo hacer yo o cómo soy yo para marcar esa diferencia y que me elijan a mí en medio de todos esos posibles candidatos? Hay una parte que bueno que me la consulta, porque actualmente yo trabajo aquí en TGW, soy catedrática del diplomado de locución, y los lunes pues tengo un programa de corte psicológico, porque luego me gradué de psicóloga clínica. Pero adicional a esto, ese es mi contacto directo con el medio. Pero quiero contarles que después de Prensa Libre las puertas se abren a relaciones públicas, que es el otro lado de hacer periodismo. Algunos colegas tal vez todavía no tienen claro este concepto, pero a mí se me abren las puertas, y hace más de 20 años pertenezco, pues soy la vocera de relaciones públicas de Claro, la empresa de telecomunicaciones, estoy ahí. Y ha sido
una experiencia enriquecedora. Al principio yo me sentía rara y me sentía extraña. Decía, ¿y esto? ¿Y para dónde voy? Después entendí, y eso yo les quiero decir a los compañeros, que es la otra fase, la otra manera en que nosotros podemos hacer periodismo. Lo generamos, hacer comunicados de prensa, conferencias de prensa, tener el contacto directo con un compañero de radio, de televisión, de algún medio digital. Eso es maravilloso. Entonces, a la pregunta que usted me hace, el campo todavía es fértil. Desafortunadamente, cuando yo empecé, habían más medios, ¿verdad? Estaba pues el gráfico, luego siglo XXI, por supuesto el periódico, pero ahora hay bastantes medios digitales y eso también podría ser una oportunidad. Sí las hay, tal vez un poco menos, pero sí las hay. ¿Cuál es la clave y cuál es el secreto? Ustedes preguntarán, son tantos estudiantes, no sé cuántos son egresados al año y los medios son poquitos, ¿verdad? Y podríamos decir, no hay un campo laboral. Sí lo hay, porque va a depender de mi preparación, va a depender qué tanto yo me involucre, va a depender qué quiero yo hacer. La clave y el secreto es que usted se pregunte, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Había un compañero que siempre le había gustado la televisión, siempre, y decía, yo voy hacia la televisión, y en efecto se le abrió un telediario, un noticiete, luego se fue a Guatevisión y luego a TV Azteca. O sea, él recorrió todos los medios, pero él tenía claro qué quería. Y creo que ese podría ser el secreto. Bueno, mi preparación y hacia dónde quiero ir. Si yo quiero radio, pues entonces me especializo en radio. Si es periodismo escrito, pues hacia ese campo, ¿verdad? Pero sí hay oportunidades, quizá un poquito menos que las de antes, porque ahora todo va hacia lo digital, pero sí las hay. Pero yo creo que depende más del estudiante que de la empresa que lo puede emplear, porque si él es un buen elemento, si es un buen profesional, inclusive hasta los medios de comunicación se lo van a pelear y hasta él va a poder escoger entre uno y otro porque este le ofrece más, este le da menos, porque es un recurso valiosísimo para cualquier medio. El consejo que les puedo dar a los jóvenes como para motivarlos, ¿verdad? Que puedan continuar con esto es que se preparen, de verdad. La preparación es fundamental. Si a ustedes los invitan a un evento, alguna actividad, vayan, porque fíjense que en el periodismo, como en muchas ramas, los contactos son fundamentales. Los contactos nos abren puertas. Tengo la oportunidad, como les decía, de estar desde hace más de 20 años en relaciones públicas de Claro, la empresa de telecomunicaciones, y una de las cosas maravillosas son poder llamar a alguien, tocar una puerta, saber de que si él no conoce a alguien me va a dar el contacto de otra persona. Entonces participen, no se vean solo como estudiantes de lunes a viernes que llegan a una jornada de 5 a 9, se levantan, se van. Si en su universidad les dan la oportunidad de ir a conocer un medio, de ir a alguna charla, a un congreso, háganlo, vayan. Y quítense un poquito, tal vez va a sonar raro lo que les voy a decir, jóvenes, pero quítense un poquito el saco y el tacuche de estudiante. Eso se llama una visualización en psicología, ¿verdad? Ustedes piensen que ya son unos locutores profesionales, periodistas profesionales o publicistas profesionales, en el caso de estas tres áreas que da la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y cuando ustedes ingresen a un lugar, créansela y digan, yo vengo en representación de la escuela, sí, pero yo ya soy un periodista y vengo a cubrir la nota. Y redáctela como que si la fuera a pasar. Y posiblemente no va a haber un medio que haya eco a ello, pero redáctela o cuéntesela a su mamá, a su novia, a su esposa, a sus hijos. Quiero contarles que hoy fui a este evento y esta fue mi nota. Porque de esa manera usted empieza a foguearse y se empieza a creer, entonces ya se pone el tacuche de profesional. Porque a veces muchos jóvenes, ¿verdad?, llegan a los medios todavía inseguros, temerosos, y es parte porque no conocemos, pero han pasado años y no se quitan ese tacuche y ese traje de estudiante. Es que como soy estudiante, es que como yo no sé, es que como a mí me cuesta. Eso también a veces es una manera como de justificar, de victimizarse o de menospreciarse. No, ustedes son jóvenes que se están preparando, tienen catedráticos excelentes. Yo sé de muchos profesionales que tienen ustedes ahí en sus aulas, así que aprovechen esa oportunidad que la vida les está dando.
Así que ya saben, quítense un saquito, se ponen el otro y prepárense. Y algo fundamental que yo siempre les digo a mis alumnos aquí en el diplomado de locución de TGW, que se imparte los días sábados, quienes quieran estar con nosotros, pues bienvenidos, ya va a iniciar ahorita el segundo semestre, es que por favor lean. ¿Cómo yo voy a tener mi riqueza de lenguaje para escribir, para hablar, para expresarse? Si yo no leo, ¿cómo voy a escribir? Y no importa si yo soy periodista, publicista o locutor. Entonces, esas podrían ser algunas de las claves que a mí me han funcionado. Y sobre todo, si el universo, Dios, lo que usted quiera llamarle, le está abriendo esta linda oportunidad de estudiar, porque el ir a la universidad somos creo que el 3% o el 5%. Si tienen ustedes esa valiosa oportunidad, disfrútenla. Que es, abracen su profesión, de veras, amen a la profesión, hagan la propia, hagan la suya. Eso fue lo que yo hice, yo la abracé, la amé y ella me abrazó a mí y me amó a mí. Muchas gracias. Yo espero que estas palabras le puedan servir a ustedes y de veras, si alguien los desaliente, les digan, sí, te vas a morir de hambre, esa profesión no da para nada. Yo llevo ya 30 años en esto, no me he muerto de hambre, pues gracias a Dios estoy bien, he sacado adelante a mi familia, a mis hijas, ha sido una experiencia maravillosa, así que cuidado con los comentarios. Y algo más, la vida no es solo dinero. Dinero es una parte que va a cubrir sus necesidades, por supuesto, ¿verdad? Que tampoco nos vamos a vivir del aire o de los recuerdos. Pero si ustedes aman esto que hacen y se entregan, fíjense que el dinero pasa a segundo plano, porque entonces ustedes como seres humanos se sintieron realizados y trascienden. Entonces cuando ustedes dejen este terreno, esta parte terrenal, cuando dejen este mundo, ustedes van a decir, yo fui feliz, yo soy una persona plena que me desarrollé y me sentí realizada. Y eso, fíjense que esas vibras se multiplican, porque entonces a su alrededor, si ustedes tienen esa bonita actitud, atraen oportunidades, colegas, se abren puertas de medios de la comunicación, porque ustedes están vibrando alto y están dando ese mensaje positivo. Así que muchas gracias, espero que les puedan servir estas palabras y estoy a sus órdenes. Considero que sí, porque a veces pensamos que en la universidad, por ejemplo, yo lo voy a poner desde mi perspectiva. Cuando yo decidí estudiar locución, que fue cuando tenía más o menos 12 años, yo pensé que locución solo era para estar en la radio y hacer locución de cabina. Y con esa idea me quedé, luego terminé los básicos y ya cuando realmente se miraba que poco a poco yo iba a llegar a la universidad, dije, no, esto es más. Es hacer televisión, es incluso hacer anuncios, que yo no consideraba que eso era parte de la locución. Para mí era solo la locución de cabina, hacer esa locución como DJ que se llama, ¿verdad? Pero no, hay mucho, poder hacer entrevistas, ser voceros, ya sea institucionales o de otras entidades privadas, o sea, hay muchas oportunidades y en mi caso yo puedo manifestar de que yo he hecho locución tanto nacional como internacional y entonces hay oportunidad, o sea, yo quiero compartir que si le echamos ganas podemos encontrar oportunidades no solo en el país, sino fuera de esta Guatemala hermosa. Y alguien más, un comunicador que también sea periodista o que sea publicista, puede manifestar esos otros campos que los publicistas o los periodistas digan, es cierto, ahí también hay área de trabajo, entonces yo puedo especializarme en eso. Que estudien. Dirán, ay no, ahora hay diplomados de 3 meses, en el caso de locución, o en un año puedo ser community manager o estudiar algo de publicidad. No, sigamos preparándonos. La preparación académica siempre va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque nos abre la mente, nos hace más resilientes. Entonces, eso es ser profesional. No solo la parte académica, sino sumarle el tener la mente abierta, el poder adaptarse a los cambios y saber de que siempre hay oportunidad para mejorar lo que estamos haciendo. Si nos dicen en alguna ocasión, no, mira, no estás preparado para eso. Es una puerta que se cierra, está bien. Pero entonces en lugar de decir, ay, no, creo que elegí mal la carrera, no. Entonces, incluso preguntarle a esa persona, ¿me podrías decir
exactamente o puntualmente en qué debo mejorar y entonces yo ponerme a trabajar en eso para que de verdad decir más adelante estoy listo. Sí podemos hacerlo, toquen puertas, no se desanimen porque no se abren esas puertas. Una ventana puede abrirse, o nacional o internacional. Siempre hay un espacio donde podamos marcar la diferencia y sobre todo, si somos comunicadores, que edifiquemos la sociedad en la que vivimos. Hacer comunicación positiva, no darle cualquier cosa a nuestra audiencia, no, preparar ese contenido, dar contenido de valor, porque, como les digo, eso va a marcar la diferencia de comunicadores profesionales.